A partir de este momento usted tiene una cita con la realidad. Todos los jueves a las 6 de la tarde por su canal preferido. Usted disfruta el análisis de los temas más importantes que suceden en nuestro país, en el campo político, económico, social y cultural, en la compañía de nuestros invitados. Bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al último programa de este año 2022, como siempre con análisis de temas de actualidad. En esta ocasión vamos a tratar con todos ustedes un vistazo de lo que fue este año 2022 en política internacional, sobre todo lo que atañe a Latinoamérica. Vamos a compartir la segunda parte de la entrevista con el doctor Alejandro Barahona Schröger, con quien vamos a tratar, el cierre de este 2022 sobre la realidad que vive la hermana República del Perú, al igual que la hermana República de la Argentina, con la sanción que recibe la vicepresidenta Cristina Fernández. Veamos. Alejandro, lo que ocurre en el Perú, deteniéndome propiamente en Perú, es producto de un choque de ideologías realmente, o es un tema casero como tal. Vamos a ver. Pedro Castillo, primera ronda, corrígame si me equivoco, obtiene alrededor del 20% de los votos. Es una quinta parte del padrón electoral. Y bueno, va a segunda ronda y queda electo presidente del Perú. O sea que ya por esta situación que se da en los países latinoamericanos del multipartidismo, es un mandatario que llega bastante debilitado en cuanto a su voto duro, a su seguidor fuerte, ¿verdad? Ese es un factor que algunos se cuestionan y algunos dicen, vaya, qué tirada. El tema del multipartidismo pareciera que genera inestabilidad en los gobiernos latinoamericanos. Ahí se la debo dando tumbitos en el área. El otro tema tiene que ver con que su equipo de gobierno no tiene la tradición partidaria. Por ejemplo, la vicepresidenta, la señora Dina Boluarte, parece que no tiene partido político. O sea, don Pedro la puso vicepresidenta, pero ella no tiene una trayectoria, una fuerza partidaria alrededor suyo que la siga. Ahora que sustituye a Pedro Castillo, lo primero que le dice a la oposición, qué pena, mire, pero usted ni aglutina a los legisladores que corresponden a Castillo. Y según dicen los medios internacionales, eso es una realidad, no es algo así que se diga por decir. Y como tercer factor, que apunta muchos, el otro día escuchaba a la expresidenta Laura Chinchilla en CNN referirse a esto, tiene que ver con todo lo que es la política interna peruana, sobre todo la constitución peruana y su legislación política como tal, donde uno pues se cuestiona muchas cosas comparándolo con Costa Rica, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, ¿cómo es cierto que a un presidente se le levantan causas o se le quiere levantar causas por supuestos actos de corrupción y de una vez lo condenan y de una vez lo cesan de sus funciones y se lo llevan detenido? Si en Costa Rica esto fuera así, y aquí no tendría un presidente tampoco, ¿verdad? Ahí no se presume la inocencia y parece que el Congreso de una vez llega y sanciona. Pero me dicen que es que la Constitución política peruana lo permite. Entonces hay quienes consideran de que si esto no cambia, si este derecho político interno del Perú no cambia, ya vimos el episodio de Martín Vizcarra y vendrán otros más, y pareciera que en Perú lo que impera es la inestabilidad política. ¿Qué nos puede decir usted como analista sobre este tema, don Alejandro? Muy interesante yo anoté por lo menos 3 interrogantes y por supuesto no tengo nada que corregirte, más bien mucho con lo cual complementar, digamos, complementar algunos de los elementos que has puesto en la mesa. Bueno,
En primer lugar, quizás como para contextualizar un poco, es que Perú en 4 años, o sea, del 2018 a la fecha, ha tenido 6 presidentes o 5 presidentes y la actual presidenta, total 6. Y esto evidentemente genera una enorme inestabilidad, porque estamos diciendo que Perú bate récords porque los presidentes no duran ni un año, ¿verdad? Si sacamos el promedio, creo que anda alrededor de 9 meses por ahí cada uno de los presidentes que ha habido, de los 6 presidentes en los últimos 4 años. Y prácticamente todos han sido inhabilitados moralmente por el Congreso. Y eso entonces plantea, desde el punto de vista no solo jurídico, sino político, retos muy importantes. ¿Por qué? Porque la Constitución de 1993, cuando estaba el expresidente Fujimori como presidente, planteó varios elementos. Uno, que es al cual me voy a referir inmediatamente, es la posibilidad de declarar la presidencia vacante por 2 razones. La primera, por incapacidad moral, y la segunda, física. La física, nos imaginamos, ¿sí?, una situación de un accidente cerebrovascular, por ejemplo, accidente de tránsito, un elemento así. Pero, ¿qué quiere decir esto de incapacidad moral? Y aquí es donde viene el primer elemento, y es que al no quedar claro, el Congreso ha hecho un uso indiscriminado de esa posibilidad para resolver las tensiones y los conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y ciertamente en un país donde se ha ido consolidando, igual que en Costa Rica, ojo, ahí podemos encontrar un primer paralelismo, el multipartidismo en el Congreso. Eso quiere decir que ningún partido tiene mayoría, y que para tener mayoría hay que construirla a partir de coincidencias de las diferentes fuerzas en el Congreso, obliga a quien esté en el Ejecutivo a construir esas mayorías. Y ciertamente este es un reto muy importante en un país donde ciertamente no solamente hay una gran diversidad política, sino hay una gran diversidad de sectores y territorios, así como de sectores. Y de sectores, vamos a decir, por ejemplo, todos los territorios hacia la sierra o inclusive, digamos, los pueblos originarios. Y esto nos plantea ciertamente una dificultad muy importante, porque al final los partidos políticos en el Congreso tienen un común denominador también, y yo diría con Costa Rica. Y aquí yo sé que podrían discrepar algunos de los que nos oyen, pero esa es la idea, aportar algunas ideas o algunas aproximaciones que nos permitan ir depurando conceptos. Y es lo siguiente, es que los partidos han perdido el norte ideológico, muchos ya no tienen ideología. Y además de eso, tampoco tienen un ideario programático. Cuando digo esto, no tienen una agenda, no tienen una claridad de qué es lo que quieren hacer desde el Congreso o qué quieren hacer si hubieran obtenido el poder en el Ejecutivo. Y esto entonces dificulta mucho la construcción de acuerdos, porque si yo, Carlos, no sé qué es lo que usted quiere, ¿cómo logro yo acercarme a construir o negociar acuerdos si no tengo esa claridad? Pero a esto yo quisiera acercarme con una tercera aproximación. Y es la siguiente. Nosotros insistimos en América Latina en regímenes presidencialistas, pero la realidad legislativa hoy día es, por esa diversidad de partidos, es que nuestra realidad ya no es presidencialista, es semiparlamentaria o semipresidencialista. ¿Qué quiero decir esto? Que recordemos que los regímenes parlamentarios son los que construyen la gobernabilidad en el Ejecutivo a partir de las mayorías en el Congreso. O sea, quien logre mayoría en el Congreso puede formar el gobierno, el gabinete, en el Ejecutivo. Eso es un sistema parlamentario. El sistema presidencialista, sabemos todos, se elige un presidente y a partir de eso, en un sistema, digamos, tradicional, bipartidista, se suponía que
presidente que ganaba tenía mayoría en el Congreso y a partir de ahí tenía entonces posibilidades de gobernanza en términos de impulsar las agendas y las reformas también de carácter legal. Pero entonces hoy día, si tenemos en los congresos múltiples partidos donde ninguno tiene mayoría y ejecutivos que aunque eligen un presidente no logran construir la mayoría, tenemos ahí un cortocircuito en el sistema político. Y eso no es solamente en el Perú, sino que yo me arriesgaría a decir que esa realidad también la tenemos en Costa Rica. Tercer paralelismo que nos sirve, porque entonces la pregunta es, debemos hacer reformas, sea que queramos insistir en un sistema presidencialista o que queramos dar el paso a un sistema semipresidencialista. Lo cierto también es que para ejercer hoy el poder desde el Ejecutivo o desde el Legislativo está absolutamente claro que es imprescindible desarrollar habilidades y capacidades políticas más allá de golpearle la mesa a un sector o a un partido político. Eso ya no va. Y no va en una lógica democrática. Ya, si estamos hablando de regímenes autoritarios o híbridos, ya es otra historia. Pero desde la perspectiva costarricense, evidentemente la construcción de la gobernabilidad depende no solo de mayoría en el legislativo. Ojo, ya eso no alcanza. Es necesario construir mayorías o al menos acuerdos también con los sectores, y yo agregaría un tema que se nos ha olvidado, los territorios. Ahí va un cuarto paralelismo. ¿Por qué? Porque estamos viendo en las elecciones, tanto en Perú como en Costa Rica, que se está dando una polarización entre la voluntad en el área metropolitana, donde está la mayoría de los costarricenses, pero también con respecto o versus los territorios fuera del área metropolitana. Lo vimos en las pasadas elecciones en Costa Rica, pero también en el caso de Perú lo vemos. A Castillo lo apoyaron fuera de los centros económicos y políticos, digamos, de Lima. Y de hecho, ahí es donde hoy día se están concentrando protestas, tema que podemos abordar más adelante, desde el fin de semana, las protestas de precisamente los territorios que más apoyaron a Castillo. Y para ir un poco cerrando o redondeando algunas de las preguntas que planteabas, es que ciertamente uno de los retos que tiene la actual presidenta es que el partido con el cual ella llega como vicepresidenta no la está apoyando ahora como presidenta. Sin embargo, por ejemplo, Keiko Fujimori, la hija de Fujimori, que es la líder del partido, digamos, con mayor cantidad de escaños legislativos, aunque no tenga mayoría, le ha ofrecido ayudarle en el Congreso. Sin embargo, no basta con ese partido. Y la pregunta es, ¿a cambio de qué? Entonces, de nuevo, aquí hay un reto para la gobernabilidad muy importante. Pero yo diría que más allá de esto, la presidenta ha hablado de un gobierno de unidad nacional y el gabinete que anunció el fin de semana, que también podríamos más adelante, digamos, referirnos, no necesariamente son personas que provienen de los partidos representados en el Congreso, claro, sino más bien de carácter técnico. Y ahí es donde hay otro reto muy importante, cómo construir un gabinete o un gobierno de unidad nacional si este no representa a las fuerzas legislativas y si la misma presidenta no tiene el apoyo con el partido político con el que llegó al poder. Sin duda alguna, ahí es donde tenemos elementos, no solo retos de política interna, que coincido con la expresidenta Chinchilla, quien tuve el gusto hace unas semanas de coincidir en Guatemala, sino que ciertamente la gran pregunta es, ¿qué se va a hacer a partir de ahora? Porque ciertamente si no se hace nada, Perú, igual que Costa Rica, seguirá replicando los mismos problemas que hemos estado identificando, Carlos. Así es, a mí me llama la atención que esto es la lista de los presidentes del Perú, que de 2006 al 2011 Alan García, digamos que mantuvo un status quo y por lo menos terminó su periodo. Desde 2011 al 2016 Ollanta Humala hizo lo mismo. Y dicho sea de paso, ahora está en el Congreso y no apoya a la presidenta en ejercicio. Pero me llama la atención que después de don Pedro Pablo Kuczynski la cosa se... Ahí como un hecho detonante, ¿ah? Ahí se marca el inicio de una coyuntura.
porque duró, ¿qué? 2 años, del 16 al 18. Del 18 al 20 pasa don Martín Vizcarra, por el que aquí hubo un programa, por eso, contigo, dicho sea de paso. Luego viene Manuel Merino que estuvo unos meses, unos días, como 15 días. Luego Francisco Sagasti, don Pedro Castillo, que 1 año, 2 años, menos de 2 años, y ahora Dina Boluarte. Yo me pregunto cuántos días, podemos hacer una quiniela aquí, ¿verdad? ¿Cuántos días le quedarán ahí? Primero dijo que ella iba a terminar todo su periodo, y luego dijo que no, que hasta 2024 para adelantar las elecciones, que modificaran la constitución política, porque ya vio que la papa estaba caliente, ¿verdad? Antes de ir a la pausa, don Alejandro, cuando yo estaba en el colegio hace rato de eso, yo recuerdo que a mí me enseñaron que el país más inestable de América Latina, que tenía la democracia más inestable, era el Paraguay. El Paraguay tenía como un siglo de que cada cierto tiempo, cada año, cada 9 meses cambiaba de presidente. Bueno, si en Perú no hacen algo, y con esto quiero cerrar el tema de Perú hoy, a mí me parece que se puede convertir en el nuevo Paraguay del siglo XXI. Permítame un consejo, Alejandro, porque también queremos volver la mirada a Chile, sí, que eso implique pues un cierre suyo del tema de Perú, pero después de la pausa comercial. En esta época navideña, las municipalidades de la región de Heredia le invitan a realizar buenas prácticas en gestión de residuos. En estas fiestas de fin y principio de año les invitamos a reciclar y reutilizar sus residuos. Restaure y repare los muebles que tiene guardados en su casa. Los artículos en desuso pueden ser un tesoro para alguien más. La creatividad es un regalo muy valioso. Cree cosas en familia y compártalo, que estos sean los regalos para esta Navidad. Les queremos recordar que en esta Navidad puedes regalar una planta que no ocupa envoltorio y perdura a través del tiempo. Regalemos momentos y experiencias para compartir en familia. Aprovechemos los calendarios viejos, son excelentes papeles de regalo. En estas fiestas recordemos que celebrar sin pólvora es proteger a los animales. Hasta 1/3 parte de los alimentos que se producen en el mundo terminan en el desperdicio. Esta época navideña te invitamos a compartir con los más necesitados. Esta Navidad haga presupuesto a la hora de hacer sus compras de regalos. Eso ayuda al ambiente y a su economía. Recuerde, es nuestra responsabilidad hacer una gestión correcta de nuestros residuos. Continuamos compartiendo con don Alejandro Barahona, especialista política internacional. Hoy nos acompaña desde San Salvador, ¿verdad, Alejandro? Así es. Bueno, pues ahora trabaja en El Salvador, don Alejandro, ¿verdad? Y por ahí siempre, pues gentilmente no perdimos el contacto y aquí nos mantenemos. Y es siempre muy amable, pues nos atiende para darnos su impresión, sus puntos de vista muy atinados, científicos, para analizar todo lo que engloba la política internacional, que hemos tenido años muy movidos, ¿verdad? Años de pareciera que otra vez volvemos la mirada a una pseudo guerra fría, o por lo menos una polarización. Yo no sé si decir que ideologías o de hemisferios o de polos, pero lo que sí es cierto es que parece que Europa y Estados Unidos forman un bloque militar, político, ideológico, como que China y que Rusia, ¿verdad? Con otros países como Irán y el África, como que empieza a conformar otro bloque, y uno se pregunta, ¿entonces el inicio de qué? Decía Putin que era una nueva era, un nuevo orden mundial. Yo qué sé, ese es un tema complejísimo para analizarlo, ¿verdad? Pero bueno, volviendo a la mirada a América Latina, otra de las noticias con las que cerramos el año, don Alejandro, tiene que, estimados televidentes, tiene que ver con Argentina. En Argentina, hace algunas semanas nos conmovía el hecho de que al parecer a la presidenta Cristina de Kirchner y actual vicepresidenta de la Argentina, bueno, pues tuvo un pseudoatentado, porque al final de cuentas el arma no disparó, pero a todos nos asustó bastante, ¿verdad? Cuando le pusieron el arma casi que en la boca a esta política de la política argentina, ¿verdad? Muy querida por un sector de argentinos.
Y bueno, ella tenía un proceso desde hace rato porque se le estaba investigando, al cual es condenada a 6 años de cárcel, no una sentencia firme, hay que aclarar ese detalle, ¿verdad? Y bueno, Cristina, después de esta condena, da unas declaraciones, hace un discurso con una verborrea, donde resumidas cuentas ella se proclama como una perseguida político-judicial y deja entrever o llama casi que el Poder Judicial como un partido político, ¿verdad? Y bueno, pues uno podría pensar de que ese es un discurso populista, amarillista, etcétera, pero ya yo después de lo que pasó en Brasil, donde tuvieron 3 años de detenido al actual presidente electo del Brasil, ¿verdad? Lula da Silva, y que después dijeron que era inocente, ya yo mejor no opino, mejor le dejo el tema a los especialistas, ¿verdad? Para que me den su opinión, su impresión. ¿Qué tan inocente podría ser Cristina o Alejandro? ¿Hasta dónde de verdad lo de Cristina es un juicio político, jurídico? ¿Y qué tan cierto será que Cristina no va a presentar su nombre para aspirar a un puesto de elección popular? O de repente en el camino podría ser que ella cambie de opinión. Bueno, antes de responderle el tema de Argentina, déjeme cerrar el de Perú en la siguiente lógica. Es clave en cualquier democracia la convivencia de los pesos y contrapesos y la separación de poderes. Lo digo porque creo que hemos olvidado hasta ahora un elemento de Pedro Castillo que es clave, que es el intento de disolver el Congreso sin haberse cumplido todas las características que la Constitución peruana establece para esa decisión. Y además hacerlo seguido de la declaración de un estado de excepción, que sin duda alguna me parece que se está tratando de hacer una mala costumbre en términos de levantar una serie de limitaciones al poder en los diferentes países para gobernar con facilidad. Y eso no se vale a estas alturas. A estas alturas, los sistemas democráticos tienen que demostrar, y los verdaderos líderes, a partir de sus habilidades y sus capacidades, la facilidad para poder construir los acuerdos viables, porque no se trata de imponer voluntad, sino de identificar esos acuerdos viables. Y esto lo digo porque hay un elemento también muy importante en términos del cuestionamiento de los dos poderes de la República en términos de anularse mutuamente. Y eso está llevando a explicar una de las razones principales por las que muchos peruanos se han tirado a la calle y lamentablemente esta semana se han confirmado al menos 6 personas fallecidas. Y es un hartazgo ya de los peruanos por esta conflictividad entre los dos poderes de la República, en el cual yo no termino de exonerar completamente al Poder Judicial, ya que lo mencionabas, pero ciertamente no necesariamente está confrontado o aliado con uno de los dos poderes. Pero vean ustedes la importancia que tiene, por ejemplo, para Costa Rica de aprender de esas lecciones que nos dan otros países y poder entender que las democracias necesitan efectivamente no solo comprender la importancia de sus pesos y contrapesos, sino de que no se abuse del poder para acallar a sectores que no necesariamente estén de acuerdo con el poder político o el poder económico en una coyuntura específica. Y cierro con 2 elementos muy importantes en torno a las protestas. Primero, los protestantes están exigiendo el cierre del Congreso, o sea, no solo adelantar las elecciones en términos de en términos ejecutivos, o sea, de quién sea el presidente o presidenta, sino también de que se someta el Congreso también a una nueva elección. Pero sabemos que eso no necesariamente va a cambiar todo, si ya hemos visto que esto es recurrente. Y creo que aquí hay un llamado muy importante que se parece a el que vimos en este año, en el caso chileno, que es la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, para de una vez modificar todos aquellos aspectos que permitan retomar el contrato social y la convivencia de fuerzas dentro del Estado peruano. Eso me parece muy interesante
y me parece que no es casualidad que en otros países de América Latina sea un elemento común. O sea, si los partidos políticos representados en el Congreso y los poderes de la República no logran solventar sus crisis y atender las necesidades ciudadanas, existe la posibilidad de que el soberano, o sea, el pueblo, decida efectivamente modificar la Constitución para poder hacer los ajustes necesarios que garanticen una convivencia más armoniosa entre los actores de una sociedad. Y esto también, el tema de la liberación de Castillo y la renuncia de la vicepresidenta, actualmente presidenta. Esto efectivamente plantea de nuevo un poco esa confrontación entre los sectores más rurales y los sectores más urbanos en Perú, pero en el cual recordemos que hoy precisamente pasó el estado de emergencia declarado por la presidenta de esas áreas fuera de Lima a declararse a nivel nacional. Y eso nos podría llevar a una conflictividad parecida a la que vimos en Bolivia el año pasado, cuando se generaron una serie de protestas, confrontaciones muy fuertes con lamentables pérdidas humanas que inclusive llevaron después a la presidenta de Bolivia, que también había sido vicepresidenta anteriormente a nivel del Congreso, a los tribunales. Y cierro con lo siguiente. Creo que al final de cuentas lo que estamos viendo en Perú también es una confrontación de carácter ideológico que mencionaste, en términos no solo de los sectores de derecha que han gobernado con facilidad los últimos 30 años de la vida peruana, sino también de sectores sociales marginados que encuentran la figura de Pedro Castillo un elemento de representatividad en el Ejecutivo. Y ese no es un elemento menor, en el cual sin duda alguna creo que veremos entre, no diría solo esta semana, sino en el mes de diciembre, efectivamente, que pueda pasar. En estos días está convocado un paro nacional en donde podría todavía complicarse más el panorama de gobernabilidad en términos de la situación peruana. Así que Perú, diría yo, está más que entretenida, pero no digo entretenida por el tema mediático, sino por toda la evidencia que nos está mostrando el resto de países de buenas y malas prácticas de las cuales tenemos que tomar nota también los vecinos. Ahora, sobre el tema de Argentina. Bueno, Argentina es un caso aparte, ¿verdad? En el cual vemos todavía muy marcadamente ese bipartidismo, no solo a nivel legislativo, sino también a nivel presidencial. Vemos una herencia peronista donde Cristina Fernández de Kirchner es la principal heredera y en el cual, siendo la vicepresidenta, llama muchísimo la atención que efectivamente haya sido condenada por unanimidad de los jueces en primera instancia. Ella tiene la posibilidad de recurrir o apelar a otra instancia esa sentencia, pero no solamente la sentencia 6 años por fraude agravado y asociación ilícita, lo que para los costarricenses es corrupción, sino que además la inhabilita de por vida. Eso llama mucho la atención, porque las sanciones, por lo general de carácter administrativo y político, no son de por vida, tienen una periodicidad de tiempo. Y ciertamente eso de por vida, creo yo, que será un elemento, inclusive de llegar a la Corte Interamericana de Justicia, tiene cierta vulnerabilidad. No, ojo, no me estoy poniendo a defender a Cristina Fernández, sino que, digamos, desde el punto de vista jurídico, sentencias de por vida por lo general encuentran poco sustento jurídico. Ahora, lo cierto es que el caso argentino, también como el caso peruano, tiene un elemento que hemos obviado hasta ahora, que es el tema de la corrupción, el daño que la corrupción le ha generado no solo a los sistemas políticos de representación, sino a las figuras concretas. Y más allá de la presunta inocencia o la condenatoria en primera instancia de Cristina Fernández de Kirchner, ciertamente es que los sistemas políticos y especialmente los sistemas judiciales tienen que demostrar su robustez precisamente frente al poder político cuando hay señalamientos de corrupción. Y este elemento creo que es un elemento importante. Ahora,
está polarizado Argentina en términos de el apoyo o no al peronismo y la posibilidad en términos de elecciones, del resultado electoral que se pueda dar, si no mal recuerdo, en el 2024, creo que le toca a Argentina, es que ciertamente Cristina Fernández continuará siendo una protagonista de la política argentina. Yo no le creo mucho eso de que no vaya a participar y que ella descarta cualquier aspiración. Creo que el contexto, al igual que el caso de Lula en Brasil, la hará cada vez ir teniendo más apoyos en términos de al menos la posibilidad que ella se presente. Le tocará al pueblo argentino decidir si la vuelve a elegir como presidenta. Sin embargo, por aquello de las dudas, precisamente porque Cristina Fernández puede recurrir, o sea, apelar la sentencia, es que ese proceso de apelación, que inclusive llegaría a la Corte Suprema de Justicia Argentina, le permitiría a ella participar en el próximo proceso electoral sin ninguna limitación, a diferencia de Lula, que recordemos que no pudo participar en el proceso electoral anterior, precisamente porque estaba inhabilitado en aquel momento. En este momento, Lula no solamente ganó la elección, sino creo que para estos días ya recibió la credencial y creo que ya para efectos de enero asumirá nuevamente como presidente, lo cual significa que hay de nuevo de las principales economías de América Latina, desde México, bueno, si lo quieren en orden, Brasil, Argentina, México, Colombia, Chile, Perú, son países que son las principales economías y tienen presidentes, de nuevo, a gusto de la audiencia, progresistas o de izquierda, como guste. No tengo ningún problema de enfocarlo desde las dos medidas y esto definitivamente plantea un reto muy interesante en los espacios multilaterales regionales, tanto desde el Cono Sur como desde la misma OEA. Y este es un elemento que yo quisiera ver cómo se va a comportar de cara al 2023, Carlos. Así es, así es. Bueno, y el caso de Brasil a mí me causó sorpresa ver que la posición de Bolsonaro es muy parecida a la de Donald Trump, ¿verdad? Cuestionando el resultado del vencedor y pidiéndole casi al pueblo de que no permitiera que asumiera el poder el Lula da Silva. Realmente son detalles que uno dice, vaya, cómo se copia a veces, ¿verdad?, del extranjero en ciertas prácticas que no son un buen ejemplo. Tú, Alejandro, permítame ir a la pausa porque luego del corte yo quisiera hacer una comparación. En derecho se habla de derecho comparado, aquí de política comparada. De todo esto que pasa en América Latina versus nuestra querida Costa Rica. Porque en Costa Rica tenemos situaciones muy parecidas, similares, que a veces no las sabemos interpretar, pero que de alguna forma tienen un color muy similar a lo que ocurre en el resto de América Latina. Por eso vamos a ver después de la pausa. En esta época navideña, las municipalidades de la región de Heredia le invitan a realizar buenas prácticas en gestión de residuos. En estas fiestas de fin y principio de año les invitamos a reciclar y reutilizar sus residuos. Restaure y repare los muebles que tiene guardados en su casa. Los artículos en desuso pueden ser un tesoro para alguien más. La creatividad es un regalo muy valioso. Cree cosas en familia y compártalo, que estos sean los regalos para esta Navidad. Les queremos recordar que en esta Navidad puedes regalar una planta que no ocupa envoltorio y perdura a través del tiempo. Regalemos momentos y experiencias para compartir en familia. Aprovechemos los calendarios viejos, son excelentes papeles de regalo. En estas fiestas recordemos que celebrar sin pólvora es proteger a los animales. Hasta una tercera parte de los alimentos que se producen en el mundo terminan en el desperdicio. Esta época navideña te invitamos a compartir con los más necesitados. Esta Navidad haga presupuesto a la hora de hacer sus compras de regalos. Eso ayuda al ambiente y a su economía. Recuerde, es nuestra responsabilidad hacer una gestión correcta de nuestros residuos.
Continuamos compartiendo este análisis de América Latina en materia política exterior durante este año que se nos va, este 2022. Hoy con la compañía de don Alejandro Barahona, bueno, pues que nos ha hecho un recorrido por casi todo el planeta para venir a aterrizarnos un poco sobre lo que ocurre en el Perú, en la Argentina, ¿verdad? Donde hemos pues hecho ahí pues una pequeña pausa para profundizar un poquito. Bueno, decíamos que el caso del Perú es una situación bastante compleja política interna, donde ya en Estados Unidos se atreve a pronunciarse en contra de un presidente socialista o de izquierda, ¿verdad? Y pues manifiesta a su vocero para América Latina de que prefiere ver qué dictan las mayorías y que ojalá pues es un llamado a la estabilidad política de este país. Llama la atención, bueno, que es destituido don Pedro Castillo con un 70% de impopularidad, pero quien lo destituye es el Congreso, que tiene un 86% de impopularidad en ese país. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué un Congreso con tanta impopularidad? Y ahí es donde yo quisiera tener un poco y empezar a hacer esta comparación con Costa Rica, don Alejandro. Porque en Costa Rica, en el gobierno anterior, teníamos un presidente bastante impopular y se reflejó en los resultados finales de las elecciones en las urnas, pero un Congreso que tampoco la popularidad le ayudaba mucho, a tal punto de que los partidos ahí representados no llegaron al poder y gana las elecciones un partido que no existía. Y me llama la atención también que el multipartidismo ha sido algo que en Costa Rica ha causado un poquito de incomodidad al gobernante de turno, a los gobernantes de turno para poder salir adelante en su labor, en su gestión, y parece que no encuentran esa fórmula mágica para hacer bien las cosas. Usted nos decía que en Latinoamérica deberíamos ir pensando en un sistema vamos a ver, decía usted semipresidencialista o algo así, ¿verdad? ¿Cómo analiza usted ese par de detalles? Congresos impopulares versus un contexto, un entorno político latinoamericano de multipartidismo, donde quien llega al poder generalmente no es con el voto duro, sino hace segundas rondas electorales y quizás simplemente porque votaron por el menos malo o por la opción que de repente me incomoda menos de acuerdo a mi preferencia política? Bueno, muy buena pregunta. Creo que ya habías, mencionado anteriormente y creo que se me quedó en el tintero abordarlo. A ver, creo que hoy día el problema que estamos vislumbrando no solamente es el tema de la falta de representatividad de los partidos y los candidatos, que vemos como en las primeras rondas logran porcentajes bastante bajos, sino que las segundas rondas por lo general no es a quién apoyo, sino a quién no quiero como presidente. Por tanto, entonces es el voto en contra el que predomina. Y esto está generando una fricción, porque para efectos del presidente o del partido que gana el Ejecutivo, tiene un amplio respaldo, no le llevamos amplio o corto porque depende del resultado que se haya obtenido, pero tiene un respaldo. Cuando en realidad lo que vemos, y la otra manera de interpretarlo es precisamente que fue la opción menos mala, o al menos la menos impopular. Esto nos está generando también un cortocircuito con las expectativas de los ciudadanos una vez que esa persona ejerce el poder. Voy a dar un ejemplo en el caso costarricense que todos conocemos. El presidente Chávez llega a casa presidencial con el compromiso de campaña de bajar el costo de la vida. Él en sendas ocasiones enfatizó en su formación profesional y su experiencia laboral en esos menesteres. Es hasta estos días que he visto alguna poquita publicidad gubernamental en términos de qué acciones están desarrollando para hacerlo, pero no en qué medida, en qué porcentaje están logrando aliviar el costo de la vida
de los costarricenses. ¿Qué quiero decir con esto? En primer lugar, que ciertamente hay desafíos muy grandes cuando tenemos que entender que muchas de las decisiones para lograr, no solo en términos de costo de vida, sino de atender las expectativas de los ciudadanos, pasan no solo por el Ejecutivo, sino que el Legislativo y a veces el Judicial también, ¿verdad? Lo vamos a ver, por ejemplo, o lo estamos viendo, por ejemplo, con los pronunciamientos de la Sala Constitucional en algunas decisiones que ha tomado el presidente de la República. Y esto me lleva a un segundo elemento. La institucionalidad tiene que responder al sistema jurídico, o sea, a las reglas que hemos ido construyendo a lo largo del tiempo, no a los gustos y preferencias del gobernante de turno, porque eso sería muy peligroso para efectos de un país como Costa Rica, donde no solo la paz social, sino la estabilidad depende de esos pesos y contrapesos. Y yo me refería anteriormente. Creo que no se trata de un tema de popularidad y me preocupa que algunos políticos estén pensando que la popularidad o los estudios de opinión pública los facultan a transgredir nuestro bloque de legalidad, o sea, nuestras reglas. No. ¿Cuál es el juramento que toma no solo el presidente, sino todos los funcionarios públicos? Es respetar y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. Eso incluye, por supuesto, en primer lugar, y como ejemplo más claro, el presidente. Claro. Y es mal visto, con esto termino, Carlos, que tanto el expresidente Alvarado como el actual presidente Chávez estén acumulando causas en los estrados judiciales, porque eso no ayuda en la lógica no solo de construir la gobernabilidad, sino de predicar con el buen ejemplo cómo tenemos que comportarnos en una sociedad democrática que ha ido evolucionándose a partir de construir condiciones, diría yo, de convivencia a partir de leyes y no simplemente de responsabilidades o señalamientos de uno y otro. Carlos. Me quedan como 3 minutos, don Alejandro, y yo quería aprovechar la oportunidad de lo que pasa en Argentina y en el Perú para hacer una comparación, una analogía con Costa Rica. En el Brasil se mete a la cárcel a un presidente que después, 3 años después, le dice que es inocente y vuelve a la presidencia. En Argentina tenemos a una señora que dice que ella le están haciendo un juicio político. Y en el Perú hay un señor que dice que él ya apeló y que está esperando que lo saquen de la cárcel y que lo de él es una injusticia. Y que él no ha renunciado ni se va a ir del país. En Costa Rica tuvimos durante casi 20 años a un secretario general de la OEA detenido, encarcelado, y hace pocos meses le dictaron sobreseimiento porque pues, nunca se encontró una prueba fehaciente, indubitable para condenarlo. Y por otro lado tenemos a otro presidente que fue condenado en firme por inclusive una sala como aquel que supuestamente cometió algunos delitos, pero otra sala, en este caso la civil, llega y dice, miren, este señor no le causó ningún perjuicio económico al erario público. Pregunto, Alejandro, yo sé que usted no es abogado, pero le pregunto, ¿hasta dónde en Costa Rica no estamos también cayendo en este juego jurídico, político, de judicializar la política costarricense, al igual que el resto de América Latina? Estamos en eso y yo preveo que vamos a incrementar en una versión 2.0 la judicialización de la política, siempre que los sectores políticos sigan evidenciando su incapacidad para dialogar, negociar, acordar y darle seguimiento a esos acuerdos en términos de su cumplimiento. O sea, en el momento en que un sector sienta, o una persona inclusive, sienta que sus derechos están siendo violentados, va a judicializar. La manera de reducir eso es lo que hemos estado diciendo, construir la gobernabilidad a partir de ese proceso. Yo quiero en estos pocos minutos también señalar lo siguiente. Aparte de esto que estamos mencionando, creo que no podemos estar señalando al adversario simplemente como un enemigo.
tratándolo también de arrinconar mediáticamente. Yo creo que eso no ayuda en absolutamente nada en ese proceso de construcción de acuerdos. Y ciertamente hay que impulsar reformas en el país, pero ya sabemos cuál es la vía. La vía es el Congreso. Y tanto el Ejecutivo como los diferentes sectores y los mismos partidos políticos tienen que asumir con seriedad que las reformas que se están impulsando no necesariamente están atendiendo las expectativas y las necesidades de la ciudadanía. Y ahí hay un tema de agenda política, diría yo, que es muy importante, no solo que el Ejecutivo, que todos los partidos asuman, porque no es que estamos en condiciones normales, venimos saliendo de una pandemia con efectos catastróficos. Y cierro con lo siguiente. Yo creo que al final de cuentas aquí tenemos enormes retos, pero tenemos grandes oportunidades. Ojalá que no solo como sociedad, sino que los dirigentes políticos sepan identificarla y no solamente pedirnos a nosotros lo mejor de nosotros en esta coyuntura, sino que ellos muestren aptitudes y virtudes que realmente estén a la altura de las circunstancias, Carlos. Así es. Sí, yo veo con honda preocupación que no se le mete el dedo en la llaga, ¿verdad? Los grandes problemas del país, se habla de pensionados de lujo, pero no se dice cómo se va a solucionar el problema de 65,000 personas que no tienen pensión en este país, y ya son ancianos, por ejemplo, ¿verdad? O se habla de procesos que se abren aparentemente contra el directivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, pero no se dice cómo se va a atender ya en serio el tema de la lista de espera. Gente que está quedando ciega porque no la operan de las cataratas, porque se están muriendo, porque no les hacen la cirugía que ocupan en su cuerpo, porque tienen una hernia o porque tienen un cáncer, ¿verdad? Vamos a ver, la mayor parte de los recursos de amparo, casi el 40%, son por temas de salud en Costa Rica, es algo grave, en serio. Y eso se ve la cara del gobierno, el tema de la economía, que es la deuda pública, ¿cómo la vamos a solucionar? La venta de un banco es cierto, después el amor de Dios, ¿verdad? Preocupa. Pero por otro lado, tampoco hay una agenda de oposición, ¿verdad? Claro, certera, cierta, que le diga también al gobernante de turno, mira, nosotros consideramos que el camino a seguir es este. Está en la ruta, síguela. A ver, dale, a ver, ¿cómo te va? Tampoco, ¿verdad? Es una oposición de que apruebo lo que me proponen, pero yo no propongo nada. Propongo muy poco. Eso no se vale tampoco. Y después el pueblo les castiga con el voto. Alejandro, yo desearía quedarme contigo hablando horas, pero bueno, también yo sé que te iré recuperando un tema de salud de la garganta, ¿verdad? Y no quiero abusar. Y aquí en la tele, pues el tiempo es oro, ¿verdad? Nos cuesta mucho, pero siempre es riquísimo conversar contigo. Espero que, bueno, para el otro año, pues vamos a ver, ¿verdad? Para darle seguimiento a estos temas y otros más que están por ahí y que vendrán, porque siempre la política internacional es noticia. A mí me apasiona mucho la política internacional. Voy a tener que meterme a trabajar por ahí en materia internacional. Muchas gracias, Alejandro. Hoy desde San Salvador, ¿verdad? Así es. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la terapia para efectos de la voz. Claro que siempre hay muchos temas y es riquísimo poder encontrar estos espacios y especialmente generar algunas recomendaciones, no solo críticas, sino recomendaciones que realmente ayuden a mejorar. Y finalmente, felices fiestas a ti, por supuesto, a los tuyos y a todos los que nos ven. Ojalá que el 2023 nos traiga mejores noticias que el 2022. Feliz Navidad y feliz año para todos y para todas. En esta época navideña, las municipalidades de la región de Heredia le invitan a realizar buenas prácticas en gestión de residuos. En estas fiestas de fin y principio de año les invitamos a reciclar y reutilizar sus residuos. Restaure y repare los muebles que tiene guardados en su casa. Los artículos en desuso pueden ser un tesoro para alguien más. La creatividad es un regalo muy valioso. Cree cosas en familia y compártalo, que estos sean los regalos para esta Navidad. Les queremos recordar que en esta Navidad puedes regalar una planta que no ocupa envoltorio y perdura a través del tiempo. Regalemos momentos y experiencias para compartir en familia. Aprovechemos los calendarios viejos, son excelentes papeles de regalo. En estas fiestas recordemos que celebrar sin pólvora es proteger a los animales. Hasta una tercera parte de los alimentos que se producen en el mundo terminan en el desperdicio. Esta época navideña te invitamos a compartir con los más necesitados. Esta Navidad haga presupuesto a la hora de hacer sus compras de regalos. Eso ayuda al ambiente y a su economía.
Recuerde, es nuestra responsabilidad hacer una gestión correcta de nuestros residuos. Y como último tema para el programa del día de hoy, vamos a traerles un punto de vista sobre la posición sindical respecto a un proyecto de ley que pretende alargar la vida útil de los buses en Costa Rica, extenderla a 18 o 20 años. Vamos a escuchar a continuación la posición oficial de la ANEP, de don Albino Vargas y don Walter Quesada sobre este polémico tema. Nosotros como ANEP queríamos compartirles a ustedes dos cosas fundamentales, ¿verdad? La primera tiene que ver con, ya para que sea oficial, que la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP en este acto da lectura a su posición sobre el proyecto 20.530. 22.530. Tenemos 10 razones, las vamos a leer tal cual fueron elaboradas por el equipo político de ANEP, las primeras 5 a cargo de este servidor y las segundas 5 a cargo de mi compañero Walter. Posteriormente, nuestros invitados en la mesa también harán uso de las razones por las cuales están aquí presentes. Número 1, ANEP rotundamente se opone a la aprobación legislativa del expediente legislativo 22.530, de manera oficial denominado Ley para la Protección del Sector Autobusero Nacional ante la crisis sanitaria, social y económica provocada por el COVID-19. Esta denominación es un verdadero y repudiable eufemismo ideado para manipular y engañar a la opinión pública. 2. ANEP estima que este proyecto incrementará el riesgo de accidentes de las personas usuarias de estos buses, a los que popularmente el pueblo conoce como chatarra, del mismo modo que la vida del chofer corre idéntico riesgo. 3. ANEP cree que prácticamente hay un proceso de concentración de las líneas de autobuses a vista y paciencia de todas las autoridades correspondientes en contra de la ley, razón por la cual estamos de cara a una doble manipulación con este proyecto de ley, argumentando falsamente que es para proteger a los pequeños empresarios de bus. 4. ANEP estima que el sector del empresariado autobusero goza de un escandaloso padrinazgo político, respaldando candidaturas presidenciales y diputadiles de diverso signo en función de la protección de sus propios intereses egoístas. 5. ANEP cree que el proyecto de ley en controversia, que tiene tanto respaldo legislativo, da mucho que pensar en tal sentido. El gran empresariado autobusero nacional tiene una deteriorada imagen pública y escasa credibilidad. Bueno, 6. ANEP cree que el estado de indefensión de las personas usuarias de transporte público, modalidad autobús, ya es total. Con este proyecto, tal situación de indefensión llegará a grados superlativos. 7. ANEP estima que por buses viejos el aseguramiento es más caro y las indemnizaciones por accidente tienden a disminuir. Además, el mayor costo de aseguramiento es motivo para utilizar encarecimiento de la tarifa. 8. ANEP estima que el Consejo de Transporte Público debe ser cerrado y diseñarse una nueva modalidad, con fuerte y transparente participación usuaria en materia de fiscalización del servicio de buses. 9. ANEP, como organización sindical que vela por los intereses laborales de los choferes de autobús,
sabe de despidos abusivos, alegando mal manejo de la rampa para las personas con discapacidad, pero es que la misma rampa no funciona. 10. ANEP, que no responde a intereses de ningún partido político, felicita a la fracción parlamentaria del Partido Frente Amplio por su lucha en defensa de los derechos humanos de las personas usuarias de los servicios de autobús y particularmente de las personas usuarias con discapacidad. Bueno, el otro año veremos también la posición de algunas personas especializadas en este tema, académicos, así como también personas con discapacidad, quienes se oponen rotundamente a la extensión de la vida útil de los buses en Costa Rica, pues consideran que 15 años es más que suficiente. Muchos apuntan de que la flotilla actual no cumple con los requisitos básicos para las personas con discapacidad, sobre todo el ingreso a estos autobuses no cumple con los 80 centímetros, ya que algunos tienen pues sus motores en la parte delantera, así como también, bueno, pues los espacios son cortos entre asientos y no hay una rotulación adecuada ni tampoco funcionan bien electrónicamente algunos elementos como el timbre para poder pedir que pues el bus se detenga. Así llegamos al final de un año de trabajo, de una semana de trabajo, de un año de trabajo, acá en Punto de Vista y en TV Plus, trayéndole temas de actualidad sobre lo más importante que acontece en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Recuerden que hay repetición de este espacio los sábados y domingos de 5 a 6 de la tarde. Será hasta el próximo jueves, si Dios quiere, hasta el otro año, cuando les traeremos más información de lo más importante que acontece en nuestro país. ¡Feliz año! Hemos llegado al final de un encuentro más con la realidad de nuestro país. Su cita es todos los jueves de 6 a 7 de la noche, los sábados y domingos desde las 5 hasta las 6 de la tarde por su canal preferido. ¡Te esperamos!